Nos despedimos de San João del Rei a las campanazos. Nos vamos para el siguiente pueblo de la Estrada Real, que se llama Tiradentes. Ya estamos en el pueblo de Tiradentes. Todas las calles son de piedra y se ve que es un lugar muy turístico. Tiene un montón de posadas, centro histórico, una iglesia evangélica. Miren lo que es este muro de barro, adobe aparentemente. Qué bonito, ¿qué es este lugar, eh? Esto es para salir a caminar, pasear, ir viendo todas las artesanías de cada negocio. Mucha comida artesanal también. Y acá tenemos un parque aparentemente. La feria de artesanos está acá, Feria de las Artes. Acá tenemos la iglesia de Tiradentes y volvemos a las piedras. Ay, es tan complicado estos caminitos así de piedra porque se va sacudiendo todo. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito lo bonito. Todo muy colonial, ¿no? Todo sigue en el mismo formato de todos los pueblos de la Estrada Real. Iglesia, las casas, todo el estilo colonial. Lo bueno que están todas habitadas, bien mantenidas. Sigue dándole vida al pueblo, no es que quedó como un pueblo abandonado, viejo, sino que está lleno de vida. Y acá tienen paseos en carreta. Miren la cantidad que hay. Todo rosadito y de princesa. O sea que esta es la parte más histórica del centro. Vamos a parar para buscarnos sombra allá adelante. Justo llegamos para el giro de la locomotora a vapor que se llama María da Fumaça. Pensar que esto lleva más de 200 años funcionando. Qué casualidad, justo llegamos. Los pony, amor, mira. Visito. Esas cosas ya están prohibidas en Argentina. Miren lo que es funcionando esta máquina. Ahí va a salir el vapor. Y acá abajo va tirando el carbón y el agua. Muy lindo pensar que esta es una de los trenes en funcionamiento interrumpidos más antiguos del mundo. La máquina viene de allá, viene de São João del Rei, viene rumbo para aquí, va al final, allá al final vuelve sola, viene para acá, entra a este círculo y a mano la dan vuelta, o sea, vuelve marcha atrás y sale para allá. El pasaje sale 86 reales, solamente ida o solamente vuelta. Por cada pasaje sale 86, no es ida y vuelta. Sale solamente los sábados y los domingos. Bastante carito, ¿eh? Qué hermoso este camino, qué divino. Ahora vamos a ir todo por dentro hasta Ouro Preto, haciendo la Estrada Real hasta un lugar que se llama Vichinho y después Prado. Bien, después seguimos para Ouro Preto. Acá hay que ir bien despacito porque es todo piedra y se va sacudiendo todo. Qué belleza de paisaje que tenemos acá. Encima está fresquito, muy lindo. Ya estamos en Vichinho, municipios de límite del municipio de Tiradentes, Prados. Muchísimos artesanos se ve que hay en toda esta zona. Artesanos de madera, artesanos de piedra también, vimos muchos escultores y de metal. Miren acá las esculturas de piedra, lo que son, como se lo hacía antiguamente. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso! Miren qué es esa escultura. Todo con la piedra de la zona. Acá tanta piedra por todos lados que lo tienen al material, lo tienen ahí servido de la tierra. Imagínense este camino hecho piedra por piedra para que hoy quede así. Y los años que tiene y sin embargo está perfecta. Por ahí hay un que otro pozo, pero no demasiado. Gente, impresionante la cantidad de arte que hay en este pueblo, Vichinho. Miren lo que es esto. Hay un montón de galerías de arte
Y esto es todo de raíces, aparentemente. Impresionante la cantidad de arte que hay para venir y caminar, mirar todas las galerías, todos los espacios de artesanos. Muy lindo. Acá está la iglesia como tiene que ser en todos estos lados. Muy lindo el pueblo, la verdad que no nos imaginamos que iba a ser tan turístico. Ay, miren esta casita de todos colores. Pero es bastante turístico. Recuerden que todos estos pueblos se formaron por los mineros, ¿no? Por la Estrada Real y por las minerías. Hoy en día ya no hay más oro en toda esta zona, pero sí se dedican al café, a agricultura y en estos pueblos así a la artesanía y al turismo también. Pasamos Bichito, Estrada Real. Seguimos por la Estrada Real hasta Prado. Acá hay otro monolito. Miren lo que es la naturaleza que hay en toda esta zona. Es precioso. Y combinado con la arquitectura, con las artesanías. La verdad que le dan un color especial a cada pueblo. Es precioso. Ay, qué fin. Terminaron las piedras. Ahora sí. Puedo ir mirando un poco más a los costados. Unas vaquitas, ay, unas garzas. Qué lindo, me encanta este lugar. La verdad que este camino de Estrada Real nos está gustando un montón y lo estamos disfrutando muchísimo. Miren lo que es esto, miren lo que es. No se puede creer lo que es este paisaje. Qué precioso. Miren que hay otro monolito de la Estrada Real y recién nos acabamos de dar cuenta que tiene un número. Y este dice número 917, imagínense si realmente hay 900 o... Bueno, sí puede ser, porque hasta... O sea, son 3 caminos. Tenemos el camino viejo, que es el que estamos recorriendo ahora. Tenemos el camino nuevo, que va para Río de Janeiro. Y después tenemos el camino de los diamantes, que es el que vamos a seguir después de este, a hacer hasta Diamantina. Así que puede ser que haya 900 y pico o más. La verdad que tendría que buscar, después voy a leer bien. Los dejo ahí abajo cuántos monolitos de Estrada Real hay. Y comenzamos el camino de Ripio, pero lindo para eso hasta ahora al menos. La verdad que nosotros pensamos y teníamos un poco de miedo porque todo el mundo, los mismos brasileños nos decían que ya no íbamos a entender un poco el idioma acá, en todas estas zonas. Ya estamos más yendo como para el centro de Brasil. La verdad que no sé si es porque ya estamos hace tanto tiempo acá en Brasil, nos venimos defendiendo re bien. La verdad que el idioma no es una barrera para poder comunicarnos. Lucas entiende muy bien. Por ahí le cuesta un poco más hablarlo. Yo más o menos me defiendo hablando. Ay, qué lindo este laguito. Y entendemos muy bien, o sea, cualquier cosa que preguntamos, lo que sea, la verdad que venimos bien. Ah, y acá es más parte de cultivo, lo que yo le decía, que se empezaron a dedicar, después que se terminó la minería, empezaron a dedicarse a la agricultura. ¡Chicho! ¡Qué lindo! Mira esta familia trasladándose ya en Sulki. Me encanta estos lugares. Chao. Se está rascando el caballo. Le pica el cuello. Miren, gente, ahí la cantidad de pájaros rapaz. Debe haber algún bicho muerto o algo, porque cuando vuelan así es porque son aves carroñeras y comen de algo que está podrido o que murió. Seguramente algo murió allá abajo. O estamos esperando que nosotros nos caigamos y comernos. Ya estamos en Prados. Llegamos, adiós. Qué hermosa que es este pueblo. Bien colonial, como en todos los pueblos que venimos pasando, todos coloniales. Este está un poco más original, por así decirlo. Muchas casas que no están aún restauradas. Y ahí atrás tenemos una capilla que es Nuestra Señora del Rosario, que se fue construida en 1770 también por esclavos. Y la capilla central, vamos a ir a verla ahora. Callecitas empinadas. Hay que darle nomás. Y llegamos.
Mira, acá tenemos un símbolo de la Estrada Real, 1704-1891. Esto es bien antiguo. Prados, 300 años de historia. Esta iglesia se llama Iglesia Matriz Nuestra Señora de la Concepción y fue construida entre 1712 y 1770. Acá estamos con las chiquitas que nos traen a estos lugares. Nos vamos a ir a conocer la capilla. Buen día. Wow, gente, wow. ¿Qué es esto? Es impresionante. Miren lo que es esto. Miren el techo, lo que es. Ay, se me erizó la piel. Podemos pasar por acá, así que más fácil que ahí está. Vamos a pasar por este lado para el otro lado de la calle. Ay, Dios, qué hermoso, qué lindo estos lugares tan preciosos. Todo pintado con mucho color blanco y azul. Queda re lindo. Ay, Chicho durmiendo una siesta. Hola, Chicho. Está re dormido. Praia de Paraty, a maioria é tudo suja, mas a de Trindade é a mais bonita. E a água é mais ou menos. Estamos pasando agora. Você já foi no Instagram? Sí, ali en sticker, tem Instagram. En el sticker que deixei para você, vermelho, ali está Instagram. Você me segue? Tierra adentro. Você vai lembrar? Tierra adentro. Chao. Los amiguitos de la ruta. Está muy oscuro para el lado derecho que para donde vamos nosotros, así que vamos a escapar de la lluvia que siempre nos viene corriendo por todos lados. Uy, que se ve feo para allá, ¿eh? Muy pronto se viene la lluvia. Y acá, este pueblo, no sé si tendrá algo para dormir. De última, pasar la noche en un pueblo de estos y seguir mañana. Y si podemos evitar mojarnos enteros y mojar todas las cosas. Y hasta acá termina el pueblo, amor, me parece, no hay mucho más. Vamos a mirar el mapa a ver qué tenemos cerca. Si no, averiguar algo por acá. Camping no vi. Y bueno, nomás, nos vamos para Entre Ríos nomás. ¿No, Luca? Vamos nomás para Entre Ríos. Llegamos a Entre Ríos. Este lugar se llama Entre Ríos de Minas. Guau, Entre Ríos, viejo nomás. Caballo, minero, mármol, aquí, granito. Bem-vindo a Entre Ríos de Minas. Les dije que volvíamos a Entre Ríos. ¿Será una señal que se aproxima la tormenta, la lluvia y no tengamos que quedar en Entre Ríos? Y Entre Ríos así, ¿viste? Se lleva la antena como quiere. Decidimos seguir al final porque la lluvia parece que se corrió. Así que vamos a seguir hasta Oro Preto porque son las 4 de la tarde. Está oscuro, pero parece que la lluvia se corrió. Así que vamos a seguir hasta ahí y vamos a conocer un poco el pueblo de Oro Preto, que también tiene mucha historia y es parte importante del camino de la Estrada Real. Ahí es donde termina el camino viejo de la Estrada Real. Viene la procesión católica para la iglesia. Salieron de aquella iglesia que está allá y calculo que van a ir todo por acá hasta la otra iglesia que está por allá atrás. Es extraña la música. Sí, una música diferente. Buen día, otra vez
en el UPA 24 de Brasil. Hace 2 días que me viene doliendo el oído y anoche me trató re mal. Venimos de vuelta a la salita. Tengo todo este oído tapado, lo tengo hinchado, inflamado, me duele todo hasta acá abajo. No sé qué puede ser, si es otitis o si me entró algo, una infección, algo, no sé. Así que vamos a ir a hacernos atender acá en la salita. Ya me atendieron, me dieron unos medicamentos antiinflamatorios, me atendieron bien, así que acá la atención es gratuita, así que re bien. Tengo que tomarnos desinflamatorio, aparentemente una infección nomás, puede ser un virus o algo de eso, y tomar esto. Si no se me pasa, tengo que volver, ojalá sí se me pase, porque acá es bastante turístico y todo es caro, así que para el alojamiento va a ser bastante caro. No escucho nada de este oído, todo inflamado tengo. Ya de noche me puse a cocinar un poquito. Hoy cuando fuimos a Lupa me dieron unos antibióticos que como les conté, pero todavía sigo con el oído tapado y me duele. Así que estuve todo el día en la cama prácticamente. Pobre Luca, con embole. Mañana, duela o no, vamos a salir a recorrer Ouro Preto porque la verdad queremos conocer bien este lugar. Conseguimos un hostel que está muy bueno, es una casa antigua también. Bueno, todos los lugares que hay acá son antiguos. De las edificaciones hay muy pocas nuevas, son todas casas que se construyeron siglo XVII, XVIII, XIX. Así que mañana a ver si nos levantamos mejor y le mostramos Ouro Preto. Buen día, gente. Bueno, amanecimos igual, yo por lo menos igual del oído, Lucas con alergia. Pero bueno, vamos a salir igual. Ya es el mediodía, está un poco feo afuera, medio lluvioso. Pero hay que conocer igual Ouro Preto. Tal vez no vamos a hacer tanto como hubiésemos querido, pero sí vamos a salir a conocer un poco al menos los puntos principales de Ouro Preto. Este hostel donde estamos quedando, que yo les mencioné, que es una casa antigua. Miren, les voy a mostrar un poquito. Esta es la parte comunitaria del living, digamos. Acá las casas antiguas todas tienen así, la ventana de vidrio y lo que nosotros llamamos persiana de madera por dentro, no por fuera, que lo más común es que sea por fuera. No, esto es por dentro. Otra cosa del baño que no se lo ve mucho acá en Brasil, tiene bidet. Inodoro y bidet. En Brasil no usan el bidet prácticamente. Miren, todo de piedra, las escaleras. Tiene 2 pisos, un piso ahí abajo y otro piso acá arriba. Y acá se los muestro de afuera lo que es el hostel. Miren lo precioso que es. Este hostel se llama Buena Vista Hostel. Llegamos a la plaza central de Ouro Preto. Plaza e iglesia central de Ouro Preto. Esta plaza se llama Plaza Tiradentes. Y esta inmensidad, que no podemos filmar adentro, se llama Museo de Inconfidencia. La cantidad de cosas invaluables que hay adentro es impresionante. Y la entrada es gratuita. No te dejan filmar, así que no pudimos filmar nada. No. Solamente sacar fotos sin flash. Muy bueno, como la conservación que tienen las piezas que hay acá adentro es impresionante. Como todo lo que vamos viendo del recorrido de la Estrada Real o todo lo de Brasil, sí, que tiene museos, o sea, tiene impresionante la conservación que tiene. Yo no doy más del dolor. Así que si no hablo mucho es porque no está funcionando bien mi cabeza. El Museo da Inconfidencia está ubicado en el centro de Ouro Preto. Es un museo histórico que conmemora la Inconfidencia minera, una rebelión brasileña contra el dominio colonial portugués a finales del siglo XVIII. El museo alberga una gran colección de artefactos, documentos y obras de arte relacionadas con la rebelión y la historia de Ouro Preto. Los puntos destacados incluyen la sala de Tiradentes, que contiene los restos de Joaquim José da Silva Xavier, el líder de la rebelión, y la sala de los gobernadores, que muestra un lujoso estilo de vida de los gobernadores portugueses en Brasil. Esta es la Basílica Nuestra Señora del Carmen. Se largó a llover encima. Nos pegamos una hoy, Nos pegamos una en Ouro Preto. El otro día, cuando llegamos en tardecita, noche ya estaba oscuro y las calles acá son así, son muy complicadas para andar, tanto en moto como en auto. Y teníamos que subir buscando un alojamiento, era una subida bastante empinada y nos encontramos con auto de frente, tuvimos que hacer una maniobra. Obviamente siempre nos quedamos sin batería cuando nos pasan esas cosas. Yo con dolor de oído, no. Ouro Preto no nos viene recibiendo. Veníamos muy bien con las visitas, pero últimamente no. No nos viene asentando muy bien Ouro Preto. Es impresionante la cantidad
de iglesias que hay. Tenemos esta acá, por allá tenemos otra, allá hay otra. Hay otra también por allá atrás, que es la que vimos anoche del hostel. Ay, hay otra también. Ahí hay otra. Ahora, lo extraño de todo esto es por qué tanta iglesia en tan poco diámetro de ciudad, porque no es tan grande la ciudad como para que haya tanta iglesia. No sé. Habrá que averiguar por qué tantas iglesias. Se largó la lluvia con todo. Paramos un rato ahí adentro de un local y vamos a volver nomás porque mi dolor está cada vez peor. Y miren, acá de este lado tenemos la calle y de este lado una cascada. Se pasó todo por ahí, se va hasta allá. Hermoso, ¿no? ¿Quién pudiera tener una cascada al costado de su casa, no? ¿Quién pudiera vivir así? Qué lindo. Y eso, todo de piedra. Todas las veredas, acá no existen los azulejos, nada, todo es piedra. Las casas, piedra y madera. Miren qué hermosa vista que tenemos acá. Allá hay 2 iglesias más, hay 13 iglesias en total en todo Ouro Preto. Es impresionante la cantidad de iglesias y después como 7 capillas más. Eran 14 iglesias y 7 capillas. 14 iglesias y 7 capillas. Ahora desde acá se alcanza a ver que estábamos nosotros, estábamos nosotros y atrás para abajo hay 3 más. Contaban que las iglesias las hacían las personas que tenían mucho dinero. Entonces, como para tener más poder, hacían mejor las iglesias y más rápido. No era tanto católico la historia. Y nosotros pensamos que porque era una iglesia en un barrio. En Argentina hay una iglesia por barrio. Bueno, acá no. Dice que el que tenía mucha plata hacía su iglesia y cuanto más rápido, más plata. Le daba estatus a la familia. Exactamente. Miren, ahí hay otra cascada natural que viene por ahí, pasa por todo debajo de la calle y sale por este lado. Sale por acá, pasa todo por debajo. Miren las piedras, esto está en la calle, díganme si no parece plata. No sé si no es algo de eso. Es impresionante por la cantidad de minerales que tienen las piedras. Brilla, parece plata, te llama mucho la atención. Otra vez está largando a llover. Ay, qué suerte que tenemos últimamente con la lluvia. Estoy enojada conmigo, te juro, con el dolor de oído y no poder disfrutar de salir a caminar bien y recorrer estos lugares. A la vez una frustración me da, pero bueno, ¿qué va a ser? No todo es color de rosa siempre en el viaje. 4 días encerrados que estamos, que era muy difícil andar en vehículo acá, en moto, muy complicado también. 400 kilos de oro. Las mujeres traían dentro del pelo, abajo de las uñas, oro. Esto lo hicimos el otro día en moto a la noche. Lo que nos faltaba, empezó a llover de vuelta. Ay Dios, ¿por qué? Y acá trae la iglesia, el cementerio.